Tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones. Por Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén y amén. ¿Qué tal si se pone de pie conmigo en este momento y me acompaña al libro de Efesios? Lo tiene en su boletín. Así que como voy a estar leyendo de dos capítulos diferentes, le aconsejo que utilice el boletín hoy. Efesios capítulo 1, versos 19 al 22. Y luego vamos a estar dándole lectura a Efesios 6, los versos del 10 al 17. Efesios 1, 19 al 22 y luego Efesios 6 del 10 al 17. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dice la palabra del Señor. Cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creímos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Capítulo 6, versos 10 al 17. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse en toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Palabra del Señor. Puede tomar asiento. Aquí en Comunión somos, o nos gusta decir que somos una comunidad de discípulos que viven en misión. ¿Qué significa eso de decir que somos una comunidad de discípulos que viven en misión? Lo que queremos decir cuando decimos exactamente esto, que somos una comunidad de discípulos que viven en misión, estamos apuntando a tres cosas principales. La primera es que queremos ser una familia donde nos acompañemos, donde podamos pertenecer, donde sirvamos juntos. En Comunión queremos ser una auténtica familia de fe. Pero adicional a eso queremos crecer, no solo conectar, queremos crecer en el evangelio, crecer en la verdad de Dios, crecer en lo que Dios establece en su palabra. Queremos ser discípulos que crezcan a través del conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para ser testigos de Él, para vivir en misión. Lo que Pablo va a hacer en Efesios es brindarnos el fundamento de nuestra identidad como iglesia. Nos ha venido hablando en los primeros capítulos del amor inmenso de Dios y de que Él ha creado un nuevo pueblo, a ese pueblo que amó antes de crear el mundo. Su amor es tan antiguo que es más antiguo que la tierra misma, que toda la creación. Él decidió amarnos y su plan de redención fue levantar un nuevo pueblo o una comunidad de discípulos que le siguieran. Empezó a hablarnos Pablo durante los capítulos que ya hemos estado trazando en las últimas semanas, no solo sobre ese nuevo pueblo, sino cómo ese pueblo debe vivir. Y en tres ocasiones nos ha dicho: caminen de esta manera, caminen en amor, caminen en sabiduría, sean llenos del Espíritu Santo. Y hemos visto de forma práctica cómo esto se debe hacer realidad en la vida del creyente.
Lo vimos, número uno, en la vida matrimonial. Lo observamos en las relaciones paternofiliares, padre e hijo. Y el domingo pasado lo observamos en las relaciones laborales. Así que vimos como Pablo nos muestra que la fe cristiana no es solo para vivirla el domingo, es para vivirla también de lunes a sábado, en todas las esferas nuestras de la vida. Ahora, como gran pastor, sabe que la cosa no se queda ahí, sino que una iglesia que se propone a vivir en misión, a compartir el evangelio, a ser diferente, a proclamar la verdad de Jesucristo, se enfrenta a enemigos. Y Pablo va a dedicar un tiempo a decirnos, estamos en guerra, porque la vida es una guerra. Y ese es el tema de mi sermón. Lo tiene ahí en el boletín, el bosquejo, lo tiene y lo puede observar ahí mientras yo voy predicando. Ese es el tema de mi sermón y lo que Pablo va a presentarnos. La vida es una guerra. Y como es una guerra, vamos a tener un enemigo que va a levantarse, que va a brindar la oposición, que va a tratar de detener este caminar nuestro en Cristo Jesús. Esta misión por mostrarle al mundo a ese Dios que transforma, que cambia y que hace todo diferente para gloria de su nombre. Así que, diciendo esto, Pablo pasa ahora a mostrarnos cómo esto se hace realidad. Y eso es lo que yo quiero. Y ahí está de nuevo mi bosquejo. Déjenme comenzar con el primer punto entre el inicio y el final. Y quiero aclarar algo rápido al entrar en el texto. Si se da cuenta, hay dos porciones distintas. Ya hace varios meses atrás habíamos predicado de Efesios capítulo 1. ¿Por qué el pastor vuelve nuevamente a tomar Efesios 1, 19 al 22 para luego continuar con el ritmo habitual, lo que nos quedaría del resto de la carta? La razón es la siguiente. Una de las debilidades tal vez de predicar domingo tras domingo nada más es que tal vez usted piense que la Biblia está segmentada en pedacitos, en parte, y de alguna manera se pierda el hilo conductor que une o conecta toda la carta. Cuando la Biblia fue escrita no estaba dividida en capítulos y versículos. Eso ha sido algo que nosotros le hemos colocado para entenderla mejor y que nos ha facilitado mucho poder acercarnos a la Escritura y encontrarla. Pero no estaba escrita así. Y a veces perdemos las conexiones que los autores están trabajando. Además, y lo he dicho en varias ocasiones, recuerde bien que cuando miramos un texto bíblico, siempre es importante entender el contexto del mismo. Y en este caso, somos testigos de cómo se ha malinterpretado la porción más famosa del libro de Efesios. Efesios 6, versos 10 al 19. Tal vez estemos ante la porción bíblica más malinterpretada o tergiversada de todo el libro de Efesios. La pregunta es, ¿cómo encaja esta sección en todo lo que hemos venido hablando y desarrollando? Y por eso es que nos adentramos entonces en Efesios 1, 19 al 22. Porque aquí está iniciando el argumento que Pablo va a culminar en el capítulo 6. En el capítulo 6, en el verso 19, Pablo esencialmente, en el verso 10, perdón, Pablo dice, por fin, o para acabar, o para terminar, o sigan pensando en esto. Por lo tanto, lo que él va a hablar está totalmente conectado con lo que ya ha dicho. ¿Cómo logra entenderlo? Mire simplemente los primeros versos. Y aquí va. Antes de entrar y mirar y quedarnos sorprendidos por las potestades, los principados, los gobernadores de las tinieblas y que cause sensación, antes de mirar sobre cómo ponerme la armadura, qué significa cada pieza, yo creo que es importante saber lo que Pablo está diciendo. Miren lo que él dice en el capítulo 1, verso 19 al 22. Antes de pensar en la lucha espiritual, cuán incomparable es la grandeza del poder de Dios a favor de los que creemos, tuyo y mío. Ese poder, el poder de Dios, es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Y aquí va, muy por encima. Jesús está sentado en las regiones celestiales. Mire bien, puede subrayarlo. ¿Dónde está sentado? Está sentado en las regiones celestiales.
Ya mismo vamos a ver que Pablo va a decir, ahí en las regiones celestiales, vamos a explicar eso un momento entre unos minutos, pero va a decir, ahí hay poderes de las tinieblas, pero ¿quién está sentado en ese lugar? En un lugar de autoridad y de dominio. Cristo. De nuevo, lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, de toda autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Por lo menos en esta entrada Pablo nos está diciendo algo que la iglesia cristiana siempre reconocía. La iglesia lo llamó el Christus Victor o el Cristo victorioso. Específicamente, ¿a qué se referían con el Cristo Victor o el Cristo victorioso? Es que la iglesia por años y por siglos ha confesado dos realidades. Jesús en la cruz está venciendo el poder del pecado y la manera en cómo el pecado ha producido muerte en nosotros. ¿Y cómo lo hace? Toma nuestro lugar y sufre el castigo que tú y yo debíamos sufrir. Se coloca en nuestro lugar aquel que vivió una vida perfecta como se exigía en la Escritura. Él, el que vivió la vida perfecta, la vida que tú y yo no hemos podido vivir, decidió tomar nuestro lugar y sufrir la muerte determinada para todos los pecadores, la muerte que tú y yo debíamos experimentar, pero no la experimentamos porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Él murió por nosotros y al tomar nuestro lugar expió nuestra deuda, canceló nuestra deuda, nos permitió ser perdonados por la gracia maravillosa del Señor. Pero la Escritura no solo va a decir, aunque primariamente está muriendo por nosotros los pecadores, no solo lo está haciendo por nosotros, está enfrentando en la cruz a todos, cada uno de los enemigos de Dios. Está enfrentando el pecado, está yendo a pelear con la muerte misma y está enfrentando el poder de las tinieblas que lo está llevando a la cruz, que está utilizando las estructuras pecaminosas del imperio romano para crucificar al Hijo de Dios y darle muerte y tratar de detener el avance del plan magistral de Dios. Pero lo que sucede el domingo es espectacular. El domingo la tumba está vacía y en la tumba está el vacía. Nuestros pecados han sido perdonados. Gloria a Dios por su gracia maravillosa. Nuestros pecados han sido perdonados. Pero no solamente eso. En la tumba está el vacía. Hay un ser humano que por fin ha vencido o le ha ganado la muerte. La muerte ha sido vencida. Ha tenido que echar hacia atrás. No pudo retener a Cristo en sus garras. Jesús le ha ganado a la muerte. Pero no solamente le ha ganado a la muerte, sino que el domingo en la mañana es el anuncio público de que las tinieblas, inclusive las tinieblas y los poderes de las tinieblas, fueron usados por Dios para hacer su plan maestro de redimir a los pecadores. Dios en Cristo ha triunfado sobre todos los poderes de las tinieblas, sobre cada principado, sobre cada potestad. Y está ahí, levantándose triunfante sobre cada uno de esos enemigos. A esa idea la iglesia le proclamaba el Cristo Víctor o el Cristo vencedor, aquel que había vencido toda oposición. Pablo lo está nombrando muy bien en estos primeros versos. Es el poder que lo levanta de entre los muertos, pero no solo lo levanta de entre los muertos, lo sienta en el trono de Dios. Y la imagen es de un rey que se sienta en su trono para gobernar, para dirigir, para tomar control de todo su dominio y su reino. Él está sentado en su trono por encima de todo. Ahora, si se da cuenta, en el último verso, y va a ser el tema de Pablo en los siguientes capítulos, nosotros predicamos de eso, los sermones están ahí en YouTube que pueden ir nuevamente a repasarlos. No solo Pablo va a hablar del Christus Victor, sino que pudiéramos también decir que Pablo va a hablar
de Ecclesia Victor o de la iglesia victoriosa. Y es que gracias a la unión de la iglesia en Cristo Jesús, la iglesia participa junto con Cristo de esa victoria maravillosa y gloriosa. Tú y yo, al estar en Cristo Jesús, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por nuestra unión con Él, disfrutamos también de su maravillosa victoria. Tú y yo somos vencedores porque estamos en Cristo Jesús. Ahora, pastor, ¿cómo reconciliar esta verdad del Pablo que escribe en Efesios 1, 19 al 22, con las aparentes palabras de alarme que Pablo está presentando en Efesios 6, versos 10 al 17? ¿Cómo podemos hablar de un Cristo que ha dominado y gobernado todo y de una iglesia que está con Él victoriosa? Ahora parar y Pablo decirnos, tengan cuidado, porque estamos viviendo en guerra. Hay un enemigo que se ha levantado contra nosotros. ¿Cómo poder reconciliar estas dos verdades? Aquí tal vez hay una ilustración que he usado en otros momentos, pero yo creo que es importante, que nos ayude un poco a entender esto. El 6 de junio de 1944, eso es lo que se conoce como el día D o el día del desembarco de Normandía. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. La Alemania nazi está venciendo significativamente solo. Tiene un pequeño problema, un conflicto en el norte en Rusia, que le está saliendo mal, pero en el resto de Europa tiene total control y dominio del escenario. Hitler pareciera hasta el 6 de junio de 1944 que iba a ganar la guerra. Los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, con la ayuda de Francia, se habían unido. Inglaterra estaba deseosa, estaba en el mismo frente, deseosa de que Estados Unidos se uniera a una estrategia que le llamaban en la milicia a nivel militar un ataque de pinzas. Estarían atacando por dos frentes y empezarían a moverse por esos dos frentes hasta que se encontraran el ejército y continuarían de manera vasallosa o manera fuerte para terminar en Alemania. Y la idea era conquistar Berlín, la capital de Alemania. Este plan se había retrasado, pero el 6 de junio de 1944 se dio. Y es a eso lo que se le llama el desembarco de Normandía. Fue la estrategia para empezar a desplegar el ejército de los aliados, y fue la táctica militar que produjo la victoria de la Segunda Guerra Mundial. La operación, interesantemente, se llamaba Señor de Todo, Overlord, el Señor sobre todo. Era la idea de la estrategia. Ellos empezarían a repeler a los nazis, y definitivamente fue lo que sucedió. Desde el día o el día del desembarco de Normandía, esa derrota impartida al ejército de Alemania resultaría en su derrota definitiva. Pero la derrota, a pesar de que el impacto fue tan fuerte, Alemania no se rendiría hasta casi un año después, o un año más. El 8 de mayo de 1945 fue que Alemania se rindió. La primera operación fue genial y definitiva y prácticamente acabó con Alemania, pero todavía ellos siguieron peleando y los ejércitos aliados siguieron resistiendo y peleando a pesar de que sabían que ya la victoria estaba asegurada. Tuvieron que esperar un año completo hasta que los nazis le pusieran armas y se diera la gran victoria. La consigna en los campos de los soldados era la siguiente. Esta era la consigna de batalla durante el tiempo entre el día del desembarco y el día de la victoria. La consigna era resistir y avanzar, resistir y avanzar, resistir y avanzar. Y es exactamente lo que Pablo está presentándonos en toda esta carta. El día del ataque del Overlord, del Señor sobre todo, de Jesucristo, se dio aquel día de Pascua, hace más de 2000 años atrás, cuando en Palestina unos seguidores de un carpintero empezaron a gritarle al mundo que su maestro crucificado no estaba muerto, que estaba vivo.
y que ellos estaban caminando con él. Y lo que comenzó como un puñado de rebeldes, de discípulos, se convirtió en un movimiento que ha estremecido el mundo entero con la proclamación del evangelio. Ahora tú y yo vivimos entre la primera invasión del reino de los cielos con Cristo Jesús y aguardando el día en que las tinieblas por fin depongan las armas cuando nuestro Señor regrese para ser coronado sobre toda la creación completa. Entre ese domingo de Pascua y el día en el futuro cuando Él regrese, tú y yo nos encontramos en este intermedio entre el día D y el día B, entre una victoria conseguida completamente y la victoria definitiva cuando los enemigos depongan sus armas. Entre tanto, sabemos que la victoria se ha ganado, pero nuestra consigna sigue siendo resistir y avanzar, resistir y avanzar, resistir y avanzar. Y es exactamente ahí donde tú y yo nos encontramos. De manera que, escucha bien, ¿qué te acabo de decir? Lo que te acabo de decir es darte información sobre el estado en cuestión de nuestra guerra, de nuestra batalla. Esta batalla ya se ganó, pero no se ha acabado. Y ahora, por lo tanto, como no se ha acabado y tenemos que resistir y avanzar, tengo que decirte quién nos está atacando. Es un ejército vencido, pero como no han depuesto sus armas, ellos siguen atacando. Tengo que decirte quién nos está atacando. Y luego de mostrarte quién nos está atacando, quiero informarte sobre cuál es la estrategia que tenemos que tomar para poder resistir y avanzar en esta vida que es una guerra o una batalla. Déjenme pasar a mi segundo punto. Es exactamente eso. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Ahora, cuando hablamos de guerra espiritual, hay muchas imágenes que evocan nuestra mente. Yo creo que la persona más genial, ya usted lo sabe de nuevo, su pastor es fan de C.S. Lewis, lo sé. Por ahí un libro que he hablado varias veces de él, de Narnia, cartas que él habla a su sobrino. Que genial, ¿no? Son dos demonios que tientan a las personas. Y se están escribiendo cartas, una correspondencia de cómo tentar, están explicándose cómo trabajar el arte de tentar a alguien, cómo se debe tentar a una persona, o cómo se debe tentar a un libro, ¿no? Esta conversación, estas cartas entre el tío, que es el demonio que lleva más experiencia tentando, y su sobrino, que es un principiante y tiene su primer cliente, como le llaman. Y en medio de este diálogo hay una escena genial, un diálogo genial donde el tío que tiene más experiencia le dice los errores que no debe cometer. Le dice, siempre mantenga a tu cliente en una de dos convicciones. O creyendo que no existimos, que somos cuentos antiguos, que somos mitos para asustar a los nenes chiquitos. Porque si ellos piensan que no existimos y que somos mitos para asustar a los nenes chiquitos, podemos trabajar libremente porque ellos nunca van a sospechar de nosotros. Lo otro que debes permanecer es que si no permanece ahí, procura entonces que crea que todo lo malo que pasa es producto de nosotros. Hazlo creer que cada aspecto, cada momento difícil en su vida es que nosotros lo estamos produciendo, porque así pensará que somos tan poderosos y tan fuertes que nos temerán en todo momento. Pero jamás permitas que crea que el enemigo, y el enemigo en el libro es Dios, que el enemigo realmente nos venció. Realmente nos venció. Nunca permitas que llegue a esa comprensión. Y esa es un excelente consejo de C.S. Lewis para nuestra cultura. Porque tú y yo estamos oscilando constantemente entre las dos vertientes. O la vertiente de creernos intelectuales y decir, me encanta la escritura, me gusta el cristianismo, pero esa idea de demonios y de personas poseídas y del diablo me parece demasiado mitológico para mí. El problema es que aquí confiamos y confesamos que toda la escritura es inspirada por Dios. Y Jesús mismo nos enseña la realidad y la existencia de este mal personal que ataca, que se presenta en la sociedad.
Pero por otro lado, tal vez el peligro más común en nuestra cultura puertorriqueña, en particular en el cristianismo puertorriqueño, es el otro lado, es el otro extremo, es pensar todo lo malo que suceda, todo es satanismo oculto, es el diablo obrando, de manera que terminan las personas pensando que se enfrenta a un enemigo que tiene el mismo poder que Dios y por lo tanto esta lucha depende de Él. Y eso no es lo que la Escritura presenta. No presenta ni esta idea totalmente adversa de que no existen, y tampoco presenta esta idea de que son tan poderosos o más poderosos que Dios o igual en poder que Dios. No. Nos muestra de nuevo un enemigo que está atacando, que es real, que es verdadero, pero que ha sido vencido por Cristo Jesús. Y que la iglesia está en Cristo Jesús, venciendo a cada uno de esos poderes también. Entonces, ¿qué sí nos dice Pablo? Ahora bien, mira los versos siguientes que están en tu boletín ahí. Obsérvalos. Verso 10. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Y miren, por eso es mi idea de conexión. Miren lo que Pablo hace. Fortalezcanse con el gran poder del Señor. ¿Cuál es ese gran poder del Señor? Referencia arriba a los versos anteriores. Ese poder es el poder que ha hecho que Cristo venza a cada uno de los enemigos de los cuales vamos a estudiar ahora. Fortalécense con el gran poder del Señor. Pónganse en toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Estamos bajo ataque. Y aquí va, verso 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Es contra personas que podamos dominar o entender cómo actúan. Es contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Yo recuerdo hace años atrás habían cientos de estudios y cientos de libros que trataban de tomar solo este verso, un solo verso, para tratar de explicar todas las jerarquías espirituales de las tinieblas. Se escribían cientos de páginas de un solo verso hablando de cómo se reflejan las estructuras satánicas de poder. Yo sé que eso a veces a la gente le encanta y le interesa, pero ¿qué tal si la enseñanza es mucho más sencilla y más simple? 3 cosas valiosas que Pablo nos enseña aquí. 3 cosas valiosas que tal vez no te has dado cuenta porque lo que impera es esa idea de la jerarquía estructural de las tinieblas. No, el verso no está hablando de una jerarquía estructural, nos está diciendo 3 cosas. Nos habla de nuestros enemigos y nos dice cuál es su carácter, cuáles son sus recursos y cuál es la estrategia de este enemigo. ¿Cuál es su carácter? ¿Qué procuran ellos hacer? ¿Qué hacen? Mírenlo bien. Son seres malignos, fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y esa expresión es crucial, malignas. ¿Cuál es el carácter de ellos? Son malignos. Su objetivo es producir mal, es afectar, es dañar, es la perversidad. Ese es el norte de ellos, es la perversidad. Se asocian con lo maligno, con lo malo, con lo dañino, con lo que procura herir, lastimar, dañar, deshumanizar. Ese es el objetivo de ellos, es el mal en todo su esplendor. Eso es lo que son. Su carácter es de maldad, son malignos. Ahora, ¿cuál es el recurso que tienen si ese es su objetivo, es su carácter? Pablo va a decir de maneras distintas, pero lo mismo como en la sabiduría antigua. Esto es una metodología hebrea, está diciéndolos de maneras diferentes. Ellos tienen poder, así que no deben subestimarlo. Porque como el conflicto y en la guerra, en el día de ya los aliados sabían que los alemanes difícilmente podrían levantarse de este ataque. Solo estaban esperando el tiempo en que Alemania se rindiera. Pero mientras tanto habían combates y conflictos. Todavía los alemanes y los italianos tenían armas. Seguían en el frente disparando. Se estaba teniendo una batalla como quiera. Tenían recurso militar, tanques, aviones. Todavía había un conflicto. Pablo está diciendo, la victoria ya está, pero ellos siguen atacando. Tengan cuidado, ellos siguen atacando.
Ellos tienen poder y lo dice de diferentes maneras. Nos dice a nosotros que nuestra lucha no es contra seres humanos que podamos dominar, no. No son Dios, pero son superiores a los humanos, son poderes, son autoridades, son potestades. Es lo mismo, sigue siendo la misma expresión, simplemente apuntando al hecho de que tienen poder. Dominan este mundo de tinieblas. Están ahí afectando todo el diario vivir con su maldad, imprentando la sociedad con su maldad. Tienen poder para influenciar, para crear estructuras, para mover su maldad, para afectar a otros. Ahora tienen recursos, tienen su carácter de maldad, tienen sus recursos, tienen poder para afectar. ¿Cuál es la estrategia de ellos? ¿Cuál es la estrategia de ellos? Miren bien cómo Pablo lo presenta. Como nuestra lucha no es contra humanos, no son estrategias que podamos rastrear fácilmente. No son humanos, son poderes, son autoridades, son potestades. Pero aquí va, dominan, y puedes subrayarlo ahí, dominan este mundo físico, no, de tinieblas. Ellos actúan en la oscuridad contra fuerzas espirituales malignas. ¿Dónde? En las regiones celestes. Y el concepto de regiones celestes es una esfera no perceptible, una esfera que no podemos ver o observar con nuestros sentidos, ya sea con nuestros ojos o con nuestros oídos, con el tacto. Operan en una esfera que no es perceptible, operan en la oscuridad. Su estrategia son las tinieblas. Ellos no se dejan ver fácilmente. De manera que su objetivo no es lo visible. No necesariamente llama la atención, y este es uno de nuestros más grandes desafíos. Buscamos constantemente a Satanás de forma visual, abierta, y pensamos que siempre está actuando así. Pues déjame decirte que cuando miramos las Escrituras, su actuar es más sutil, es oculto. Le pide poder zarandear a Job. Decide tomar forma de serpiente, de un animal común, y entonces jugar tergiversando la palabra de Dios. Se acerca de manera sutil para levantar a Jesús y confundirlo con su objetivo. Su objetivo es establecer su reino, y le dice: te voy a dar los reinos del mundo, te voy a hacer más fácil conseguir tu objetivo si me adoras. Tergiversa la palabra con Jesús en el desierto. Pablo dirá que es experto en mentiras, trayendo doctrinas de error. Por lo tanto, vez tras vez en toda la Escritura, el modus operandi de las tinieblas no es exponerse públicamente, es tomar la verdad y tergiversarla para engañar. Su objetivo es sutil, es el engaño, es constantemente el engaño. ¿Para qué nos está diciendo esto a nosotros? ¿Sabe? Recientemente ha habido por todas las redes sociales un avispero entre creyentes, específicamente en el sector más carismático, totalmente sorprendidos y peleándose porque mira, el mundo entero, y esto se une a ciertas ideas de conspiración, ¿no? Rápido, este mundo está dominado por una élite y aquí está. Y entonces presentan lo sucedido en los Grammys o lo sucedido en la actividad de Río de Janeiro, en el Carnaval de Brasil. Me estoy refiriendo a la presentación en escena de Sam Smith, este autor británico, que en una canción sumamente sugestiva, un Holy, canta sobre algo no santo, pero cuando escucha la letra, lo que está diciendo, y esto es interesante, la gente le molesta su presentación en los Grammy, pero no le molesta a la gente que cumple en su vida lo que la letra de él está diciendo. ¿Quién es el no santo? El no santo es un hombre casado, con hijos, que no le es fiel a su esposa, que lo que vive es en infidelidad, engañándola en un prostíbulo. Toda la canción es de un hombre que se va con una prostituta y que ella le dice: yo sé, mantén tus negocios claros,
tú estás haciendo cosas no santas. Y pareciera a veces ser la voz de un niño, la de su hijo que está diciendo, papi, vive así. Y lo que está denunciando es la norma en nuestra sociedad hoy en día. Y una norma que salpica hasta los sectores más conservadores, incluyendo en nuestras líneas cristianas, lamentablemente. Y aquí voy, esta es la idea, por más fuerte que parezca. La presentación de Sam Smith en la Grammy, con todo y su atuendo rojo con cuernos. El carnaval de Brasil con todo su movimiento de una especie de carroza con un par de diablos alrededor. Todos queremos que sea satanismo. Pero es la manifestación de una sociedad rebelde contra Dios. Es pecado. Sí. Pero es pecado humano. Es nuestra rebeldía. Es nuestro pecado en acción. Queremos que sean poderes de las tinieblas para señalar, y lo que decía C.S. Lewis, esa es la manera en cómo el mundo afanado se va y piensa, aquí está, porque es más fácil. Pero Pablo nos está diciendo, no, eso no está bien. No estoy diciendo hoy que está bien, sigue siendo pecado, en la manifestación aberrante de la rebelión humana, y la rebelión humana de por sí es mala. Eso es pecado, y el pecado no está bien. Aquí no hay una jerarquía de qué es mejor o qué no. Es pecado. Pero a veces nos lanzamos hacia eso. Aquí está ese Satanás, mientras pasamos por alto la nueva secta que se levanta. El nuevo predicador que está trayendo masas y que con su discurso está tomando la escritura y está enseñando algo que no es y se nos hace más difícil. No, definitivamente él no debe ser, por lo menos algo bueno está ahí. Y no se nos olvida que en toda la escritura él es experto en parecer un ángel de luz y engañar a la gente, porque ese es su rol. Satanás actúa de manera más sigilosa. Sí, queremos verlo en Sam Smith, en su baile, en los Grammys. Queremos verlo en Río de Janeiro, pero no lo vemos en nuestro scroll en Instagram y las páginas que no debemos ver y estamos viendo. No lo vemos en nuestro acceso al internet. No lo observamos cuando le escribimos a alguien y venimos. Es difícil de ver cuando empiezo a hablar con un compañero de trabajo sobre otro compañero de trabajo y estoy dañando su reputación completa, hiriéndolo. No lo veo. No veo a Satanás cuando decido caer en la tentación que ha puesto delante de mí. No, porque esos ataques son sutiles y yo quiero pensar de que definitivamente yo soy inmune, él no va a llegar a mí. Pero mira, ahí sí, en la esfera pública, en los Grammy, en Río de Janeiro, de seguro ese es Satanás. Que aquí está lo que Pablo nos está diciendo. Esas dos imágenes es pecado y es la ignorancia de la sociedad humana desbancándose en su rebeldía, y es horrible y tiene consecuencias definitivas. Pero Satanás opera de forma más sigilosa, colocándonos en la tentación, procurándonos acusarnos cuando caemos. No vemos a Satanás en el momento en que nos pone la tentación y pecamos, y se levanta con esa voz que dice, no eres verdaderamente cristiano. ¿Ves? No eres un creyente. ¿Ves? Dios no te ama. ¿Ves? Nunca vas a crecer en tu fe. Y es así que ataca según la escritura. Es el que se va delante de Dios y le dice, y ataca a Job diciéndolo, es porque lo tienes cercado. Es el que se levanta contra el sumo sacerdote Josué y dice, mira lo pecador que se ve. Ese es Satanás. Esas son las tinieblas atacando. Esos son los ataques que a veces ignoramos y que más profundo daño hacen en nuestra vida y en nuestro corazón. Sus tentaciones y sus voces diciendo, nunca vas a ser un buen creyente. No estás apto para servir en la iglesia. Seguro hay algo raro contigo. Dios te ha abandonado. Y está su voz rondando. Esos son los ataques. Cuando la escritura va a hablar de los dardos de fuego del maligno. Cuando la escritura va a hablar de la idea de cómo se ensancha contra nosotros. Esos son sus ataques. Que no te sientas perdonado, amado o amada.
colocarte la tentación para que tu pecaminosidad se levante y termines pecando. Ahí está. Esos son sus ataques. Y esos son los que yo como pastor quiero que tú veas y que los enfrentes. Esos son los que yo quiero que tú enfrentes. ¿Cómo vas a enfrentarlo? Aquí está el final de mi sermón, nuestra estrategia. ¿Cuál es nuestra estrategia? Los siguientes versos de igual manera se han escrito libros completos sobre ellos, libros completos de cada uno de ellos, tratando de apuntar a qué se está refiriendo el apóstol Pablo, y han hecho libros sobre la armadura completa de la fe, por qué el escudo y por qué el dardo y por qué está el pectoral y por qué la espada, etc. Pero ¿qué tal si de nuevo, como decían los reformadores, el significado simple va primero que el complejo en la interpretación bíblica? ¿Qué tal si te digo que lo que Pablo está diciendo aquí es sumamente simple, pero brutalmente poderoso? Te digo cuán simple es. Esta es tu estrategia y la mía. No es ofensiva. Número uno, es defensiva. Y es permanecer en Cristo. Nada más. Será un buen momento para drop the mic y zumbar el micrófono y se acabó. No. Solo Cristo. Escúchame, solo Cristo. No necesitas nada más. Solo Cristo. Si quieres algo más, no has entendido el poder del Evangelio. Lo único que Pablo te está diciendo es: vístete de Cristo. Nada más. Vístete de Cristo. Déjeme mostrárselo un momento. Cuando usted mira cada una de las partes de la armadura, vamos ahí a la primera. La verdad. Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Número 2, además de la verdad, la justicia. Primera de Corintios 1:30 dice: pero gracias a Él, a Cristo, a Dios, ustedes están unidos a Cristo Jesús. Y a quien Dios, hablando de Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación. Para Pablo en 1 Corintios 1:30, Cristo es nuestra justificación. Él es nuestra justicia. Él es justicia nuestra. Número 3, el Evangelio. ¿Acaso el Evangelio no es la historia de Cristo Jesús? Romanos 1, es Cristo el Evangelio de Dios. ¿Es Él el Evangelio? ¿O es la siguiente, la fe? ¿Y quién es la fe? Hebreos dirá que Cristo es el autor y el consumador de la fe, la que nos queda, la espada en la palabra. Pablo, el escritor de Hebreos, dirá en el capítulo 1 que toda la escritura apunta hacia Jesús. Todo lo que vemos en la escritura apunta y presenta a Jesús. Él es la palabra encarnada. Jesús es Jesús, es Jesús y es Jesús. En todo esto Pablo te está diciendo: vístete de Jesús. Nada más y nada menos que vístete de Jesús. Manera de ganar el conflicto es firmes en Cristo. Firmes en Cristo. Porque cuando el diablo se levante para hacerme sentir culpable y decirme: Dios no te ama, tengo que recordar que si estoy firme en Cristo, Dios me amó desde antes de la fundación del mundo y decidió en Cristo Jesús redimirme, y por su gracia soy salvo. Cuando Él venga a atacarme para hacerme sentir no perdonado, le recordaré la verdad de la Escritura, y es que he sido justificado en Cristo Jesús. Sí, Satanás, cuando me acuses y me digas que soy pecador, tienes razón. El asunto es que Dios no me ama por mi pasado. Él me ama por Cristo Jesús, y es gracias a la justicia de Cristo que soy aceptado por Dios el Padre. Es esencialmente la verdad del Evangelio. ¿Cómo puedes vencer los ataques de las tinieblas? Recuérdate el Evangelio de Jesús todos los días. Recuerda el Evangelio de Jesús todos los días. La mejor manera de triunfar es levantarnos y acudir al escenario donde las tinieblas fueron definitivamente vencidas, al Calvario.
y allí ver a Jesús muriendo por mis pecados para resucitar y sentarme con Él. No se sentó solo en los lugares celestiales, nos tomó a ti y a mí, imperfectos, débiles, traicioneros a veces, sí, débiles para amarlo lo suficiente que abandonemos completamente nuestro pecado, sí, débiles también, pero aún siendo débiles y siendo traición de vez en cuando, decidió amarnos y sentarnos juntamente con Él. Y nos ha prometido que estaremos juntamente con Él para siempre. Esa es la verdad que debe fundamentar nuestra acción. ¿Cómo vencemos a Satanás? No me voy a mover. Yo estoy en Cristo Jesús y Él es mi verdad absoluta. Yo me voy a vestir de Cristo. Solo de Cristo Jesús. Y eso es suficiente. De nuevo, si tu curiosidad desea escuchar algo más, no has entendido lo profundo y bello de esto. No necesitas nada más, solamente a Cristo.